Bien, muchas gracias, Paco. Pues hermanos, quería en esta tarde seguir la serie que he comenzado sobre las diversas filosofías principales que han formado la cultura actual, la cultura que nos rodea en la sociedad actual. Hay ciertas fuentes de pensamiento que han influido, han moldeado esta cultura, y es bueno que seamos conscientes de esta realidad y que también que tengamos una comprensión de nuestro lugar en la historia. Porque la verdad es que vivimos en un mundo que ha sido formado, moldeado por varias fuerzas en las generaciones anteriores. Entonces, es bueno que sepamos algo sobre la historia, cómo hemos llegado a estar donde estamos y también cómo responder a los desafíos que presentan estas filosofías. Entonces, hemos considerado en varios mensajes el tema del cientificismo y vuelvo a recordaros que el cientificismo es una filosofía básicamente que ve la ciencia como la única fuente fiable de conocimiento, que el hombre solamente puede saber con certeza las cosas que son científicamente demostrables. Y cualquier pregunta que la ciencia no pueda contestar tiene que ser un asunto de ignorancia. Tenemos que callarnos y no decir nada. Pues esto obviamente produce muchos problemas, porque si no podemos decir nada sobre los temas más importantes de la vida, por ejemplo, de dónde hemos venido, a dónde vamos, qué pasa después de la muerte, pues estas no son preguntas que la ciencia pueda contestar. Entonces, ¿qué produce al final el cientificismo? Produce una sociedad agnóstica y atea. Porque una sociedad que solo cree en lo palpable, lo tangible, lo visible, solo lo que la ciencia puede demostrar, es una sociedad que no cree en nada. Es una sociedad que no tiene ninguna idea de la respuesta a las preguntas más fundamentales. Pero el cientificismo, en realidad empezó a apoderarse de la sociedad en la última parte del siglo XVII y a lo largo del siglo XVIII, durante esta época que se llama la época de la Ilustración, que duró hasta principios del siglo XIX. Y esta tarde quiero comenzar a considerar otra filosofía estrechamente relacionada con el cientificismo y cómo apareció en la historia y la influencia que ha tenido y cómo responder a ella. Y estoy hablando del darwinismo. El darwinismo, que es también una filosofía. Muchos piensan que es simplemente una teoría científica, pero es mucho más. Es una filosofía, o más bien hay una filosofía detrás del darwinismo. Pero muchas veces esa filosofía queda ocultada con pretensiones de objetividad por parte de los científicos que promueven el darwinismo. Ellos dicen, bueno, solamente creemos en los hechos científicos, pero en realidad están dando una interpretación a los hechos, a los datos científicos. Y esa interpretación refleja una filosofía, una ideología que no es para nada neutral. Es una ideología bien comprometida con ciertas ideas, ciertos conceptos, y vamos a considerar lo que es. Entonces, el darwinismo. Primero, en esta noche vamos a considerar qué es el darwinismo, qué es la conexión o cuál es la conexión entre el cientificismo y el darwinismo, y vamos a considerar, digamos, la forma de responder bíblicamente al darwinismo. El darwinismo obviamente se refiere a la teoría desarrollada por el científico inglés Charles Darwin. Y esa teoría es una teoría sobre el origen de las varias especies que viven en la Tierra.
Darwin nació casi al principio del siglo XIX, en el año 1809. Vivió 73 años, murió en el año 1882. Y muchos piensan que Darwin inventó el concepto de la evolución, pero en realidad no lo inventó. El concepto de la evolución, la idea de que toda la vida sobre la Tierra pues ha descendido de un ancestro común, es una idea que se remonta a tiempos de los griegos, los filósofos griegos. Los filósofos griegos tenían su propia idea de la evolución. Es una idea con mucha antigüedad. Incluso durante toda la época de la Ilustración, había varios pensadores que creían en la evolución y creían que toda la vida en la Tierra se había desarrollado por medio de un proceso lento de un ancestro en común. Incluso el abuelo de Charles Darwin era un hombre muy notorio en Inglaterra porque se dedicó a promover la idea de la evolución en Inglaterra. Y eso antes de que Darwin publicara su libro, El origen de las especies. Entonces, ¿por qué asociamos, si esta idea de la evolución precede a Charles Darwin, por qué asociamos la evolución con Darwin? Porque Darwin desarrolló una teoría para explicar el mecanismo de la evolución, cómo ocurre la evolución. Y el mecanismo que él propuso es lo que se llama la selección natural. En realidad, la teoría de la evolución no especula sobre el origen de la vida. Para Darwin, el origen de la vida era un misterio. Él no sabía con certeza cómo se originó la vida, aunque tenía su teoría. En una carta que escribió, dijo que él creía que la vida se originó, y esta es una cita, cuando se formó químicamente una mezcla de proteínas en un pequeño estanque cálido, con la presencia de todo tipo de amonio y fósforo, luz, calor, electricidad, etc. Esta era su idea sobre el origen. Pero su teoría no tiene que ver con el origen de la vida, sino tiene que ver con la diversificación de la vida. Cómo llegaron a haber varias especies vivientes en la Tierra. Y el concepto central de su teoría es que la naturaleza misma selecciona ciertos atributos físicos como más favorables que otros. Favorables en el sentido de que le dan a una criatura una ventaja en cuanto a sobrevivir. Es la idea de la sobrevivencia de los más fuertes, ¿no? Y lo primero que tenemos que decir es que el concepto de la selección natural es un concepto correcto. Todo el mundo cree en la selección natural. Incluso todos los creacionistas creen en la selección natural en un sentido limitado. Os voy a dar un ejemplo de lo que es la selección natural. Pensad, por ejemplo, en una comunidad de osos que migran al Polo Norte. Y son osos marrones, de pelaje marrón. Y un día un oso nace, por faltar un gen, nace con pelaje blanco. Y por tener pelaje blanco, puede esconderse mejor en la nieve que los osos marrones y se convierte en un gran depredador porque puede esconderse en la nieve, en el hielo, por su color blanco. Pues él tiene una ventaja a la hora de cazar, a la hora de reproducirse, puede tener más críos. Entonces, él vive más tiempo, tiene más críos y pasa sus genes a la futura generación. Mientras que los osos marrones, pues, no se manejan muy bien en el Polo Norte. Entonces, eso produce un cambio en la comunidad. Poco a poco, toda la comunidad de osos se convierte en osos blancos, osos polares, y los osos marrones desaparecen.
Pues este es un ejemplo de la evolución. Pero, y de hecho hay creacionistas que dirían, pues por supuesto, esto ocurre en la naturaleza. Pero lo que decía Darwin es, este tipo de cambio implica una pérdida de información genética y es un cambio dentro de un género, en este caso el género de los osos. Esto se llama la microevolución, y nadie disputa que esta es una realidad. Pero la teoría de Darwin era que si con suficiente tiempo, si supones millones y millones de años, estos pequeños cambios al final van a producir nuevas especies totalmente diferentes y distintos a sus ancestros. Entonces, la idea es que en un momento determinado de la historia, en este estanque cálido del que habla Darwin, apareció por primera vez una criatura viviente, un microbio, un animal unicelular. Y ese animal sobrevivió, empezó a dividirse y con el tiempo comienzan estas selecciones naturales de la naturaleza, se va diversificando y poco a poco los descendientes de ese microbio son esponjas, digamos. Y con más millones de años se convierten en peces y con más millones de años que se convierten en anfibios. Entonces la idea de Darwin es que toda la vida sobre la Tierra, todas las especies, son como un gran árbol con muchas ramas. Pero si puedes ponerte en una máquina del tiempo y volver hacia atrás en el tiempo, verás como todas esas ramas se unen en un tronco y llegan a una raíz en común, que es el primer microbio del que todo ha salido. Entonces, si pudiéramos ponernos en una máquina de tiempo y volver hacia atrás en el tiempo, verías que en realidad tienes como pariente lejano un plátano y una rata y un hongo. Estos son tus parientes lejanos, porque toda la vida está interconectada. Esta es la teoría de Darwin. Ahora, ¿cuál es la conexión entre esta teoría y el cientificismo? Pues la idea que presenta Darwin, él lo presentaba como ciencia neutral. Estos son hechos, ¿no? Pero él estaba dando una interpretación a lo que veía en la naturaleza. Vuelvo a decir, nadie disputa que hay pequeños cambios que ocurren dentro de un género. Pero Darwin razonaba de ahí que toda la vida se ha diversificado de un solo ancestro, un ancestro en común de este modo. Y realmente le faltaban pruebas de eso. Pero esa teoría tenía un motor y el motor era un motor filosófico. Y era la creencia de que al final todo tiene una explicación natural y materialista. Y esta idea surge de la Ilustración, esa época que he mencionado, el siglo XVI, XVII y XVIII, ¿no? ¿Qué pasó en la Ilustración? Pues durante la Ilustración se desarrolló, como nunca antes, el método científico. Y antes, cuando las personas hablaban sobre el mundo material, muchas veces basaban sus ideas en especulaciones, en filosofías, como Aristóteles tenía su filosofía sobre el mundo, pero en el siglo XVII y XVIII empezaron a usar lo que se llama el empirismo, que es la observación directa del mundo con los 5 sentidos. Y se desarrolló el método científico, que es primero observas fenómenos, luego desarrollas una hipótesis y a través de los experimentos pones a prueba las hipótesis para confirmar o descartarlas. Pues los científicos empezaron a aplicar este método al mundo material y de repente el hombre empezó a tener un dominio
como el mundo material como nunca antes. Se desarrolló la ciencia y hubo grandes saltos, grandes avances en la tecnología. Y eso llevó a la revolución industrial en el siglo XIX y más adelante en el siglo XX a todos los avances tecnológicos en la medicina, la aeronáutica, la informática, las telecomunicaciones, todo a raíz de este desarrollo del método científico. Ahora, pero lo que ocurrió fue eso, que muchos de los intelectuales que quedaron asombrados por lo que veían en cuanto a los desarrollos tecnológicos, empezaron a tener una confianza excesiva en el poder de la razón humana para desvelar todos los misterios de la vida, de la realidad y del mundo, solamente, exclusivamente por la luz de la razón, sin la necesidad de una luz superior. De hecho, empezaron a desarrollar una narrativa sobre la historia de Europa. Y decían, bueno, la historia de Europa durante la Edad Media, pues la humanidad cayó en las edades oscuras porque la gente estaba esclavizada por ignorancia y superstición, porque depositaban su fe en una autoridad fuera de sí mismos, la autoridad de la iglesia, ¿no? Y eso es cierto. Pero estos hombres colocaban la Biblia al lado de la iglesia y decían, eso siempre va a llevar a la ignorancia y la superstición, poner confianza en cualquier autoridad fuera del hombre mismo, sea la iglesia o sea la Biblia. Y estos hombres entonces querían desarrollar una visión de la vida basada únicamente en la luz de la razón humana y la ciencia. Y de allí nace el cientificismo. Ellos veían la ciencia como el gran salvador de la humanidad. La ciencia nos va a salvar de la ignorancia y de la superstición. La razón humana nos va a dar todas las respuestas. No tenemos que depender de otra luz. Tenemos la luz dentro de nosotros, si confiamos en la razón. Os voy a dar un ejemplo de un hombre típico de esa época, un hombre racionalista, que era uno de los fundadores de los Estados Unidos. Seguramente habéis oído de él, Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, que en muchos sentidos era un gran hombre, escribió prácticamente solo la Declaración de la Independencia. Pero Thomas Jefferson era un hombre típico de la Ilustración. Él, por ejemplo, creía que la razón era la única luz del hombre. Entonces, sus ideas religiosas, él era como un deísta. Voy a explicar lo que quiero decir. Esos hombres de la Ilustración, cuando empezaron a elevar la razón humana y ya querían descartar la Biblia como sin importancia, pues muchos de ellos no se convirtieron en ateos, se convirtieron en deístas. ¿Qué es un deísta? Un deísta es una persona que cree que hay algún Dios ahí que ha creado el mundo y ha dado al mundo ciertas leyes físicas inmutables y luego ha dejado al mundo para funcionar por sí solo. Entonces Jefferson era así. Entonces Jefferson creía que había un creador, pero él se burlaba de la Biblia en cuanto a las doctrinas de la Biblia. Él creía que Jesucristo, Jesús de Nazaret, era un gran maestro de ética. De hecho, le llamaba el gran moralista. Y él decía que él creía que Jesús enseñaba una doctrina de salvación por obras. Y de hecho, esta es una cita de él. Dice, mi creencia fundamental es el opuesto al de Juan Calvino, dijo. Yo creo que somos salvos por nuestras buenas obras, las cuales podemos realizar por nuestro propio poder. No somos salvos por una fe fuera de nuestro poder. Entonces, él quería abrazar la ética de Jesús,
pero rechazaba completamente, por ejemplo, estas doctrinas. Él no aceptaba, espera un momento, él rechazaba el nacimiento virginal de Cristo, por ejemplo. Decía, esto es imposible porque viola las leyes de la naturaleza. Y las leyes de la naturaleza son inmutables, Entonces nadie puede nacer de una virgen. Rechazó el nacimiento virginal de Cristo, rechazó sus milagros, rechazó su resurrección, rechazó su ascensión, rechazó la doctrina de la Trinidad, la doctrina del pecado original, la doctrina de la expiación de Cristo, la regeneración, la elección, o sea, rechazó todo. Porque decía, yo solo puedo creer en lo que mi razón comprende perfectamente y lo que puedo demostrar tangiblemente por la ciencia. Entonces, él creía en la supremacía de la razón. Esta era la mentalidad típica de los intelectuales al finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Incluso los grandes pioneros de la ciencia nueva de la geología, varios de ellos eran deístas. Entonces, eran hombres que conscientemente habían rechazado la Biblia como autoridad, como un libro inspirado. Y uno de los más famosos, que se llamaba Carlos Lyell, él habló abiertamente, como no creía en la Biblia como una revelación divina, pero sí quería saber algo sobre la historia de la tierra y cómo se formó. Habló de la necesidad de liberar la geología de la influencia de Moisés. Él dice eso, ¿no? Tenemos que liberar la geología de Moisés. Es decir, descartar la Biblia, no hacer ningún caso a lo que dice la Biblia y al mismo tiempo descartar cualquier idea de un Dios que intervenga en la historia, que pueda hacer milagros. Y vamos a estudiar la tierra partiendo de principios racionales, pero racionales según su religión deísta, no según el cristianismo. Entonces, él adoptó 4 principios para estudiar la tierra. Y estos 4 principios vamos ahora a considerarlas a la luz de la Biblia. El primer principio es el principio del naturalismo. El naturalismo es la idea de que la naturaleza se explica siempre por sí sola, a base de procesos naturales comprensibles para la razón humana. Ninguna fuerza sobrenatural jamás en toda la historia ha tocado la tierra, ha producido un cambio. Ahora vamos a considerar esto. Vamos a Génesis 7. Y voy a leer un versículo de Génesis 7. Esto ocurre al principio del diluvio según la narrativa bíblica. Después de que después de que Noé ha construido el arca, está en el arca con su familia y con los animales que Dios mismo ha traído milagrosamente al arca, leemos en el versículo 11, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Fijaos en la exactitud de la narrativa. No dice érase una vez. Este es un registro histórico. Dice, en el mes segundo, en los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. O sea, en un momento dado, en un día dado, las fuentes del abismo, la corteza de la tierra, en varios sitios, se abrió y salió de la tierra, no se sabe con seguridad si está hablando de fuentes de agua, que quizá había debajo de la tierra fuentes de agua, o fuentes de magma, que es roca derritida. Pero todas esas fuentes se abrieron prácticamente simultáneamente.
¿Cómo? ¿Eso fue un evento totalmente natural? Yo creo que tenemos que decir que de algún modo Dios provocó este cambio de modo sobrenatural. A lo mejor usó algo en la naturaleza, digamos, quizá un meteorito o algo se chocó contra la tierra, pero algo provocó un cambio. Dios provocó un cambio en la tierra. Y podemos pensar en otros ejemplos, por ejemplo, la familia de Coré. ¿Os acordáis de Coré que se rebeló contra Moisés? Y él se congregó con su familia y con los rebeldes delante de su tienda y dice que Dios hizo que la tierra se abriera. ¿Qué provocó este terremoto? ¿Fue un evento totalmente natural? Yo creo que ahí vemos claramente un ejemplo de ese toque divino, ese poder sobrenatural de Dios tocando la tierra. O podemos pensar en el Evangelio de Marcos, cuando los discípulos están cruzando el mar de Galilea y tienen mucho miedo porque hay un viento huracanado que está haciendo el mar muy bravo, y dice aquí en Marcos 4 dice, Marcos 4 y el versículo 35. Bueno, no, vosotros conocéis la historia. Cristo está en la barca con ellos, entonces le despiertan, dice, levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Aquí vemos un cambio no lento, sino repentino, provocado no por una causa material o natural, sino por la acción directa de Dios sobre la tierra, produciendo un milagro. O podemos pensar también cuando Moisés golpea la roca con su vara y se abre la roca y sale agua. Esto es un cambio en las rocas, pero un cambio provocado no por un proceso natural, sino por Dios mismo. Porque el Dios de la Biblia, a diferencia del Dios del deísmo, no es un Dios ausente. Es un Dios muy presente en su creación. Un Dios que normalmente sostiene su creación de forma regular por medio de leyes naturales en su obra de providencia, pero un Dios que al mismo tiempo en determinados momentos de la historia ha desnudado su brazo y ha manifestado su poder sobrenatural de modo especial. Entonces, yo creo que adoptar el principio del naturalismo puro y decir que no, todo se tiene que explicar por medio de procesos naturales. Este es el primer principio. Segundo principio, el principio del materialismo. Que todas las causas que jamás han tocado este mundo para dar forma a lo que vemos hoy en día, todas las causas son causas materiales. Esto es dejar a Dios fuera de su universo. Es básicamente decir que Dios no puede hacer milagros. Luego, el principio del actualismo. El principio del actualismo es decir que todo lo que vemos ha sido formado por medio de procesos normales, cotidianos que vemos en la actualidad. Lo interesante es que ahora hay un número creciente de geólogos que no son creyentes, no son cristianos, pero se ven obligados a rechazar este principio del actualismo que Lyell adoptó. ¿Por qué? Porque ellos están reconociendo que ha habido que este mundo ha sido formado no solo por procesos naturales que vemos obrando hoy en día en el mundo, sino ha habido en el pasado
eventos catastróficos de naturaleza global que han cambiado la superficie de la Tierra. La diferencia es que ellos no quieren reconocer el diluvio. Ellos no quieren creer en el diluvio, porque claro, si alguien rechaza el Dios de la Biblia, no quiere creer que el Dios puede juzgar el mundo. Pero ellos dicen, no, pero ha habido catástrofes. Por ejemplo, ellos ahora atribuyen la muerte de los dinosaurios a una catástrofe global que ocurrió cuando un meteorito chocó con la Tierra y eso produjo cambios climáticos, cambios en la Tierra y la muerte de los dinosaurios. Esta es una de las teorías y es un rechazo del actualismo, porque es un reconocimiento que en el pasado ha habido fuerzas más allá de lo que podemos imaginar que han transformado el mundo. Y como cristianos decimos, amén. La diferencia es que reconocemos esto en términos del diluvio, el diluvio registrado en la Biblia. El cuarto principio que Lael adoptó fue el principio del uniformitarismo. El uniformitarismo es la idea de que todas las leyes de la naturaleza siempre han funcionado igual desde el principio sin jamás ser suspendidos en ningún momento. Pero otra vez, desde un punto de vista cristiano, no podemos decir sí, amén a eso, porque creemos que en un Dios que sí ha intervenido en la historia del mundo. En un momento incluso dice que alargó un día en Josué 10. Hizo retroceder la sombra en el libro de Hechos. O sea, este Dios en que creemos es un Dios todopoderoso que normalmente gobierna el mundo por medio de leyes predecibles, pero reserva la libertad para hacer cosas extraordinarias, cosas que un deísta jamás va a reconocer. Entonces, Lael persuadió a la sociedad de su día de aceptar su forma de estudiar la tierra sobre la base de estos 4 principios: el naturalismo, el materialismo, el actualismo y el uniformitarismo. Eso garantizó básicamente que la ciencia que se produciría persiguiendo estos principios sería una ciencia ciega al Dios de la Biblia. O sea, porque las presuposiciones que tenemos en nuestra mente van a tener un efecto de expandir nuestro campo de visión de la realidad o de limitar nuestro campo de visión. Entonces, si un hombre piensa que solamente la naturaleza puede explicar la naturaleza y descarta la posibilidad del Dios Todopoderoso actuando de forma directa, milagrosa en la historia, no va a poder ver la realidad de muchas cosas. Él convenció incluso a muchos teólogos a aceptar sus premisas y así preparó el escenario para la aparición de Charles Darwin. Y la semana que viene vamos a ver qué es lo que enseñó Darwin y por qué su visión del hombre transformó la sociedad y al final ha producido esta sociedad súper secularizada en la que vivimos hoy en día. Yo creo que esta realidad se debe en gran parte a la aceptación, al rechazo de una cosmovisión cristiana que se remonta al siglo XVII, XVIII. Ya los intelectuales empezaron a apartarse de una cosmovisión bíblica del mundo. Y eso se refleja en su ciencia. Pero termino con una cita de un libro muy bueno sobre este tema, escrito por un amigo mío que es geólogo profesional. Él ha trabajado para empresas petroleras en la geología como investigador. Tiene un conocimiento, un doctorado en la geología, pero es creacionista. Y él dice, muchos cristianos tristemente han aceptado la visión secular de los orígenes y la historia de la Tierra.
Los eruditos seculares han usado burlas, marginación e incluso los tribunales para asegurarse de que el público solo escuche su versión de Orígenes. Con el aparente consenso de muchos académicos y pensadores, tanto dentro como fuera de la Iglesia, no es de extrañar que la visión secularista se haya vuelto dominante, pero hay otra posición. La cosmovisión cristiana tradicional nunca ha sido refutada científicamente y no requiere violar la Biblia. Y dice que hay bastante evidencia de esta cosmovisión basada en la ciencia observacional y el sentido común que apoya la superioridad de la cosmovisión cristiana. La sorprendente verdad es el hecho de que los estudiosos de la Ilustración nunca probaron que el relato de Génesis del diluvio global es incorrecto. Simplemente rechazaron la Biblia e introdujeron una nueva visión del mundo con su propio conjunto de supuestos y reglas. El uniformitarismo reemplazó el diluvio. Los geólogos no vieron la evidencia del diluvio porque por sus gafas naturalistas les hicieron ver el registro de la roca de una manera muy específica. Entonces, eso es lo que quiero transmitir, y viendo los pocos pasajes que hemos considerado en esta tarde, que realmente hay una cosmovisión cristiana. Y esa cosmovisión cristiana tiene que revolucionar nuestra forma de pensar sobre todas las áreas de la vida. Incluso debería haber revolucionado la forma en hacer la ciencia. Hoy en día, gracias a Dios, hay un número creciente de científicos cristianos que cuestionan las antiguas certezas de esos deístas y están desvelando y demostrando la debilidad de sus argumentos. Pero todo esto es en una fase muy incipiente. Estamos realmente a los albores de una nueva época intelectual, porque la Ilustración ha acarreado consecuencias gravísimas en la cultura. Estamos viviendo los frutos de una cosmovisión racionalista que reduce toda realidad a lo material, a lo que el hombre puede comprender, a lo que el hombre puede palpar. Y eso, hermanos, realmente tenemos que entenderlo para ser más fuertes en nuestra propia fe y para poder hacer frente a estas filosofías tan dañinas hoy en día. Que el Señor nos dé sabiduría por medio de su palabra para poder ser firmes en la verdad. Vamos ahora. Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias que podemos estudiar tu palabra y también la historia para entender un poco de cómo la cultura se formó, cómo llegamos a donde estamos hoy en día. Ayúdanos a entender estas realidades y ayúdanos a poder afrontarlas, a hacer frente a todo esto bien preparados con el conocimiento de tu palabra para poder responder a estas preguntas. Te damos gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén.